Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo una implementación del patrón singleton para JavaScript. Cuando nosotros tenemos una clase y queremos que cuando se instancie esa clase siempre recibamos la misma instancia, ahí estamos hablando de una implementación del patrón singleton. Eso lo que va a hacer es que de una clase determinada, siempre que hagamos un new, vamos a estar recibiendo exactamente el mismo objeto que creamos la primera vez que la instanciamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a crear una clase. Vamos a pasarle, por ejemplo, un nombre. Y vamos a guardar this.nombre. Voy a crearme una instancia de esa clase. Y voy a crear otra instancia de esa clase y le voy a pasar otro nombre. Entonces lo que pasó en este caso, como no estamos utilizando el patrón singleton, A se crea con el nombre A y B se crea con el nombre B. Si hubiéramos implementado el patrón singleton, realmente se crea la primera instancia en la ejecución de esta línea, pero cuando hagamos la segunda, debería devolvernos el mismo objeto que nos devolvió cuando creamos a la instancia A. Para poder hacer eso, entonces tenemos que modificar un poco el comportamiento de cómo trabaja el constructor. El constructor tiene parte implícita, es decir, cuando nosotros hacemos el new de la clase, básicamente lo que está haciendo es crear un objeto nuevo. Acá nos permite setearle las propiedades que va a tener ese objeto nuevo y después los termina devolviendo. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es hacer una pequeña modificación ahí. ¿Por qué? Porque la primera vez está bien que se ejecute ese código, porque tiene que crear un objeto, tiene que ponerle las propiedades que correspondan y lo tiene que devolver. Pero ya la segunda vez en adelante no tiene que hacer ese proceso, tiene que devolver lo que sea que hayamos creado la primera vez. Entonces tenemos que guardar cierta información dentro de la clase para saber si esa clase ya fue instanciada o no alguna vez. Para poder hacer eso tendríamos que dejar una pequeña marca. Si uno piensa que esa marca se va a dejar adentro del this, está totalmente equivocado. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo quiero crear una propiedad que sea justamente creada o instanciada, no importa el nombre. Entonces le voy a poner un true en este punto y voy a preguntar if this.creada, entonces tal cosa. Console.log creada. Si no, console.log no creada. Ejecutamos este código y vamos a ver creada dos veces. Y es bastante sencillo de entenderlo. ¿Por qué? Porque básicamente en el objeto que estamos creando ya le estamos asignando esto y siempre va a ser verdadero. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros guardamos información en el list, básicamente lo que estamos haciendo es guardar esa información en la instancia. Y ese es el inconveniente. No deberíamos guardar esta información en la instancia. ¿Quién debería tener esta información? La clase. La clase debería saber si ya fue instanciada o no. Y en el caso de que haya sido instanciada, deberíamos poder analizar si lo fue, devolvemos lo que ya se creó. Si no lo fue, proceso normal de creación de una instancia. Entonces, en lugar de guardar la información adentro del this, ¿dónde la vamos a guardar? En la misma clase. This.creada se transforma en única.creada. Y ahora preguntamos por esto. Obviamente que este código va a ser exactamente el mismo, ¿sí? La ejecución va a ser exactamente la misma. Pero acá es donde vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros vamos a tener que guardar cierta información para la primera vez, pero la segunda vez ya no hay que guardar información, lo que hay que hacer es retornar información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esta línea hacia el final. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a ejecutar este código para ver si nos cambia algo en este punto. Entonces refrescamos y ahí podemos ver no creada y creada. Es decir que la primera vez que se ejecutó este código fue por este else, pero la segunda vez que se ejecutó este código fue por la parte verdadera. Si nosotros volvemos a como estábamos antes con el this y ejecutamos este código, las dos veces pasó por el else. ¿Por qué? Porque como vimos antes, la información se está guardando en la instancia. Entonces no hay en sí un recuerdo adentro de esa clase de que estuvimos tratando de informar que se creó una instancia. En cambio, cuando trabajamos directamente con la clase, ponemos única por todos lados, ahí sí hay una memoria. La primera vez, comportamiento normal de creación de instancia, la segunda vez es donde vamos a tener que hacer algo. En el caso
de que nosotros ya hayamos creado una instancia, deberíamos devolver esa instancia que se creó. Entonces, en lugar de guardar simplemente un verdadero o falso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a guardar adentro de una propiedad que se llama instancia, la instancia que se está creando. ¿Dónde vive la instancia que se está creando? Justamente en esta palabra reservada, en this. En this vive la instancia que se está creando. Entonces vamos a guardar ahí. Única.instancia es igual a this. Y acá vamos a hacer un análisis. Se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, podría directamente preguntar por esto. Si nosotros lo hacemos de esta manera, instancia la primera vez va a estar como indefinida. Si quieren, vamos a hacer una prueba. Console.log de esta instancia. Ejecutamos este código. La primera vez va a estar indefinida. Por lo cual, como es indefinido, va a ir por la parte del else, que me va a decir no creada. Luego lo que va a hacer es guardar adentro de la propiedad instancia el this, es decir, el objeto que se está creando en este momento, la primera vez. Cuando ejecutemos la segunda vez, cuando hagamos el new de b, lo que va a pasar es que la instancia, la propiedad instancia, ya no es más indefinida. Lo que va a tener es el objeto que creó en este punto. Entonces va a ir por la parte del verdadero. Ahí me va a mostrar creada y lo que tenemos es justamente lo primero que creamos como una instancia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Acá lo que tenemos que hacer es limpiar primero un poquito el código. Ese console la verdad es que no me importa. Y cuando me interesa ejecutar el if, solamente para la parte verdadera, solamente si tengo una instancia. Entonces acá vamos a cambiar el orden. Vamos a decir que la propiedad this se va a establecer después de preguntar por la instancia. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una instancia, directamente tengo que devolver esa instancia. En cambio, si no la tengo, tengo que setear la propiedad que corresponda y después tengo que guardarme una referencia a esa instancia que estoy creando. Entonces, en la primera línea de todo, vamos a preguntar si tengo la instancia. La primera vez que se ejecute esta línea no la voy a tener, por lo cual no se va a ejecutar este console. Le va a setear el nombre que corresponde y luego va a setear en la propiedad instancia de la clase única el this. La segunda vez que se ejecute esta línea, como sí va a estar establecida la instancia, me va a mostrar el console.log. En este caso, como yo no estoy devolviendo nada, va a seguir ejecutando estas líneas de código. Y ahí es donde está el inconveniente. No se debería ejecutar eso. No debería setearse la propiedad nombre y tampoco deberíamos volver a guardar la instancia porque ya lo guardamos. Entonces en este punto deberíamos hacer un retorno. ¿Qué tenemos que retornar? Tenemos que retornar justamente la instancia que guardamos. Entonces vamos a retornar única.instancia. La primera vez no entra por este if, ejecuta estas dos líneas. La segunda vez entra este if y me termina devolviendo la instancia que habíamos creado. Probamos este código. Ahí me dice que está creado, que tiene A, tiene nombre A, que tiene B, tiene nombre A. ¿Cómo podemos asegurarnos si realmente entre ellas son el mismo objeto? Es decir, son misma referencia. Hacemos una igualdad. A es igual a B. Como esto me da verdadero, significa que son referencias entre ellas. Por lo cual, si yo a A le agrego una nueva propiedad, igual a true, B va a tener esa nueva propiedad. Eso significa que si ahora nosotros en cualquier parte de nuestro programa instanciamos a la clase única, si es la primera vez, estamos creando el objeto, pero si no es la primera vez, vamos a estar obteniendo una instancia que ya se creó y dentro de esa instancia va a estar toda la información que se fue guardando a lo largo de la utilización en el programa. Bien, eso es todo por el momento. Vamos a dejar acá. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios. Trataré de contestarte lo más rápido posible. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.